Y pues vamos a comenzar esta reunión, vamos a poner nuestra mente en Él. Y sobre todo, cada vez que nos acercamos a Él por medio de alabanza, adoración o algo tan santo, tan especial como una reunión, como una predicación, que podamos pensar a quién nos estamos acercando, la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué Dios es digno de toda honra y toda gloria? ¿Por qué Él es digno de que le adoremos y le entreguemos nuestro ser? Para eso quiero leerte algunos versículos. Si quiere yo se los leo, nada más ponga atención. En primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿a quién vamos a adorar al día de hoy? Al Rey de los siglos, que es inmortal, que es invisible, es el único y sabio Dios. A Él requiere que le demos todo el honor y gloria por los siglos de los siglos. Primera de Crónicas 29:11 dice, Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aquí nos habla que Él es el dueño de todas las cosas, Él es el gobernador, el rey de todas las cosas. Por eso es digno de honor, digno de gloria. Él tiene la victoria, Él tiene el poder y lo llaman excelso sobre todo, sobre todas las cosas. El rey de todas las cosas, el soberano Dios de todas las cosas. Por lo tanto, en Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. O sea, date cuenta, piensa, entiende que no nos estamos acercando a una religión, a un culto dominical solamente por su forma, por lo que hacemos, sino el día de hoy entiende y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba, donde está en la eternidad, en el cielo, pero también aquí en este lugar dice abajo en la tierra. Aquí también. Reflexiona que aquí es Dios, aquí está el soberano Dios, digno de toda honra, gloria, victoria, honor, al Rey de los siglos. Él es inmortal, es invisible, pero es el único y sabio Dios. Él es Jesucristo. Sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Tal vez no alcancemos a entender su grandeza, su poder, no lo alcancemos a entender, pero lo que tengamos en nuestro corazón y entendimiento, honrémoslo con todo. Con todo, adorémoslo, alabémoslo y que el día de hoy Él sea el centro de tu corazón y el centro de esta reunión, el día de hoy, porque Él es digno. Vamos a comenzar esta reunión. Amado Rey, poderoso, inmortal, invisible, que tuya es el poder, la gloria y la victoria y el honor, Señor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Dios. Tú eres excelso sobre todo. Hoy, Señor, que podamos entender en nuestro corazón que tú eres Dios arriba en el cielo y aquí en este lugar también, que no hay otro. A ti te honramos, Señor. Nos doblamos ante ti, nos humillamos ante ti y te honramos y te glorificamos, Señor. Bendito seas, Jesús, sobre todas las cosas. Amén.
las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Gracias te damos, Jesús, por toda tu obra en nosotros, Señor, porque sin merecer diste tu sangre y nos hiciste libres, Jesús. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la gloria, Jesús. Bendito sea, Señor. Carmesí.
Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, en mi vida, Jesús. Te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria y solo a ti, Señor, porque tú eres el único Dios, el Dios que salva, el Dios que rescata, el Dios que da vida, eres tú, Señor. Es hermoso andar contigo, Jesús. Es precioso que seas nuestro Dios. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Jesús. Orando con Cristo, ando con Cristo, en sombra y en luz, estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Cuando yo recuerdo que Él murió por mí, yo nunca retrocederé. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, no. Ando con Cristo, en sombras y en luz, estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Cuando yo recuerdo que Él murió por mí, yo nunca retrocederé. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, 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 no. Yo nunca retrocederé. No, 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 no. Yo nunca retrocederé. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Mis pasos guiará y a mí me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Gloria a Dios, he sido libre por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas y ahora libre siempre seré. He sido libre, oh gloria a Dios, he sido libre por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas y ahora libre siempre seré. Ha habido un gran cambio en mí, sí, gran cambio en mí. Ahora yo alabo
su eterna luz. Oh, 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 gran cambio en mí. Oh, 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 gran cambio en mí. He sido libre, oh gloria a Dios. He sido libre por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas y ahora libre siempre seré. Ha habido un gran cambio en mí, sí, gran cambio en mí. Ahora yo alabo a mi Señor. Me libro de las tinieblas a su eterna luz. Oh, 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 gran cambio en mí. Oh, 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 gran cambio en mí. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Debes ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Debes ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder, hay poder, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En ti hay poder para vencer, Señor, porque tú eres Dios, eres nuestro Dios, eres nuestro Cristo que nos liberta del pecado. Bendito seas, Jesús. Qué glorioso es andar contigo, Señor. Nada se compara contigo, mi Señor. En ti hay poder, Jesús. Gracias por la victoria que nos das. Gracias por lo que nos das, Jesús, por ese don de la salvación. Bendito seas, Jesús. Llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar.
vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive, porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Gracias, Jesús. Su tumba vacía está para probar que vive, porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, no hay más temor. Yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive, que vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Tumba vacía está para probar que vive. Porque tú vives, Jesús, porque tú vives, Señor, en todo aquel que te ama de corazón. Bendito seas, Jesús, porque tú vives hoy. En nuestra vida te agradecemos, Señor. Bendito seas, Jesús, por esa libertad que nos das, esa oportunidad y esa misericordia, Jesús. Bendito seas, Señor. Puedo levantar mis manos porque Cristo dio cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz
boca con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió. Puedo levantar mis manos, porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz, porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me, porque Cristo, porque Cristo me limpió, porque Cristo me salvó, porque Cristo me liberó. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te agradecemos, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Muchas gracias, Jesús. Nuestra vida no alcanza para agradecerte, Señor. Todo lo que has hecho en nuestra vida, Jesús. Tan solo tu vida puesta en la cruz por mí es mucho que agradecer, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Este estudio lo he titulado ¿Cómo controlar tus emociones según la Biblia? ¿Cómo controlar tus emociones según
La Biblia. Necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos que Dios nos haga entender su palabra el día de hoy. Vamos a pedir su bendición. Padre, necesitamos ser transformados, necesitamos madurar, necesitamos andar conforme a tu palabra y no dejar que nuestras emociones nos lleven a mal, Señor, y nos lleven a apartarnos de ti, Padre. Yo te ruego, Señor, que hoy tú nos enseñes con tu palabra y tu Espíritu venga a dejar la palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En los últimos años ha habido un incremento de nuevos movimientos religiosos, especialmente carismáticos o de orden tipo pentecostés, donde el principal factor en estos nuevos grupos que han estado creciendo mucho en Latinoamérica es precisamente que se rigen por las emociones. El atractivo de estos lugares, de estos cultos, tú vas a ver ahí música contemporánea, por ejemplo, música muy atractiva para los jóvenes, muy adaptada a la música del mundo, la música de hoy. Luces, vas a ver conciertos cristianos, conciertos aparentemente cristianos, donde la gente, las multitudes son muy atraídos. Y en este contexto de estos grupos que se están incrementando mucho, de alguna manera la gente aparentemente acepta a Cristo, pero basado en sus emociones, basado en lo que está experimentando en ese momento, en la emoción de la música, de lo que se les está diciendo. Han sido muy exitosos estos grupos, han crecido. Por ejemplo, en Brasil, antes había un 5% en 1970 y actualmente estos grupos han crecido un 30% actualmente. También en México ha habido un crecimiento muy grande de todo esto. La gente está buscando emociones, la gente está buscando sentir algún tipo de emoción en su experiencia cristiana, espiritual. Quiere que se les imponga las manos para que caigan o para que sienta un fuego dentro de ellos, para que sientan una visitación dentro de ellos, algo como una emoción muy grande, como algún tipo de calor dentro de su cuerpo, una especie de paz fabricada por la música, por lo que de alguna manera están experimentando en esos lugares, ¿verdad? Algunos lo están llevando ya de una forma muy común, por ejemplo, la gente se empieza a reír, se empieza a descontrolar, la gente empieza a hacer un tipo de culto totalmente desordenado, haciendo, por ejemplo, todo tipo vamos a decir, de saltos de ruedas, de que todos empiezan a caer, todos empiezan a brincar alrededor de una forma desordenada, todos empiezan de una manera a moverse por las emociones. ¿Sí me explico? Hay cultos donde el líder del frente, el líder que está predicando, hay muy carismáticos, muy famosos, donde hablan muy bonito acerca de la prosperidad, de que te va a ir bien, de que vas a ser muy bendecido, etcétera, y que van a hacer milagros. Se habla mucho de milagros, de emociones. De alguna manera la campaña de milagros, la campaña de donde todos van a ser sanados y extienden su brazo, oran por ellos y todos al suelo, todos se caen y pues estamos viendo que muy emocional todo ese tipo de culto, pero tú ves el fruto de las vidas de estas personas y realmente no cambian, realmente no son transformados estas personas porque solamente son atraídas por ese tipo de emociones. ¿Sí? Se habla mucho de la prosperidad, se habla mucho de las bendiciones de Dios, de promesas de Dios, pero jamás se habla de tomar la cruz, jamás se habla del pecado, jamás se habla del infierno. ¿Por qué? Porque esas cosas no atraen a la gente.
De tal manera que es muy dada a la gente a vivir la emoción del momento y luego sucede que sus vidas no cambian, y si estuvo muy buena el mensaje, estuvo muy llamativo el mensaje, a lo mejor dura una semana la emoción, dura 15 días, viven como si fueran cristianos, pero fue una llamarada que solamente duró un par de semanas, un mes, a lo mucho. Entonces, si tu vida, tú estás esperando una emoción de este tipo, pues realmente no va a haber ningún cambio en tu vida, no vas a encontrar la salvación. En 1 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que hay dos tipos de tristeza, de emoción de tristeza. ¿Sí? Una es la que produce un verdadero arrepentimiento, un cambio radical, ¿sí? Es la que viene de parte de Dios, del Espíritu, que no dura una semana ni un mes, sino dura para siempre. Lo que es la transformación que hace Dios en tu vida, el arrepentimiento, trae salvación. Pero la otra es solamente una emoción. Solamente la persona se guió por la emoción y produce muerte. Solamente produjo realmente una experiencia momentánea y produce muerte. Guiarse por emociones nunca te va a conducir a un verdadero arrepentimiento. Entonces, la tristeza del mundo es cuando te guías por esa emoción. Del momento, fuiste tocado, a lo mejor vienes a este lugar, ya hablando de este lugar, por ejemplo, puede haber una predicación que te tocó, que te llamó la atención, que te sacudió, por ejemplo. Pero si tú no haces conforme a Dios, como lo vamos a explicar más adelante, entonces vas a guiarte por eso que tú recibiste, por ese sentimiento que tú tienes y tú crees que eso es todo. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Que eso no te va a durar, va a ser de corta duración porque te estás basando solamente en las emociones. Ahora quiero decirte una cosa, ¿qué son las emociones? Fuimos creados como seres emocionales. Las emociones fueron creadas por Dios, a su imagen y semejanza. Dios te creó así. Sentimos, por ejemplo, Dios nos creó para sentir amor, gozo, felicidad, el remordimiento también, la culpa, la ira, la decepción, el miedo, la frustración, etcétera. ¿Sí? Y estas emociones pueden ser a veces agradables o a veces no. A veces pueden ser desagradables o a veces te pueden llevar a tener consecuencias si no las dominas, si no las pones un alto. Las emociones están muy relacionadas con el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, también se refiere a tus emociones y a tus decisiones que haces. Entonces, por eso las emociones son creadas por Dios y de hecho no estamos exentos también a que el Espíritu Santo pueda utilizar tus emociones para sentir paz, para sentir la presencia de Dios, para sentir esa paz que realmente viene a tu mente cuando estás, por ejemplo, angustiado, afanado, ¿verdad? O en una reunión de adoración puede venir algún tipo de emoción de gozo también. Eso puede ser de Dios. Sin embargo, no debemos basar nuestro cristianismo que sea la base esa emoción, sino la obediencia, la fe, la perseverancia, por ejemplo. Entonces, Dios reconoce que tenemos emociones porque Él nos creó así. La alegría, por ejemplo, si vemos en la Biblia nos dice, regocíjate siempre. Incluso en las dificultades aprende a regocijarte. Dice Filipenses 4:4. O sea, tenemos que aprender a encaminar la alegría pensando en las cosas de Dios. O sea, Dios acepta eso. También, por ejemplo, cuando una persona se salva, puede que esté alegre, esté feliz por haberse salvado, por haber obtenido el perdón de sus pecados. Dice la Biblia, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando una persona se salva,
puede tener una alegría en su corazón. También hay tristeza, como lo vimos hace rato, una tristeza que trae arrepentimiento según Dios. Jesús mismo tenía emociones. Por ejemplo, Jesús lloró cuando vio que su amigo Lázaro había muerto. Jesús lloró. Jesús era un ser humano con emociones también, pero que nunca pecó, nunca lo llevaron al pecado o controló sus emociones también en Dios. También nos habla de esperanza y consolación. Dice la Biblia que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, o sea que Dios nos consuela. Porque tenemos tristeza, tenemos angustia, tenemos dificultad. Podemos también tener la emoción de la ira, por ejemplo. Somos seres humanos que podemos indignarnos, nos puede causar ira, una injusticia, una emoción. Pero esa emoción puede ser muy peligrosa en tu vida si no la manejas adecuadamente. Si no la manejas adecuadamente. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa? Que tienes que aprender a controlar tu ira en Dios, en el Espíritu Santo, para no lastimar a otras personas, para no dañar a otros, para que no se convierta eso en pecado. Todos tenemos también miedo, y eso es parte de las emociones que fuimos creados, que Dios nos dio, y es algo muy común. Miedo por alguna situación, porque tienes alguna enfermedad incurable, porque vas a morir, porque de alguna manera vas a atravesar una situación muy difícil en tu vida. Pero dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Y no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. De tal manera que las emociones son creadas por Dios. Pero si no las estás controlando y si basas tu cristianismo en eso, lo que va a suceder es que no vas a poder encontrar la salvación y el arrepentimiento en tu vida. Puede haber una falsa conversión en tu vida o puedes tener un falso arrepentimiento si realmente crees que por esas emociones pasajeras ya eres cristiano. Porque sentiste mucha tristeza, porque lloraste en una predicación o en un mensaje, o porque estabas en tu cuarto y sentiste la presencia de Dios. Qué bueno que hayas sentido la presencia de Dios. Qué bueno que hayas llorado o que no hayas llorado. Sin embargo, tu cristianismo no está basado en eso. Está basado en la fe, en la obediencia, el permanecer, en obedecer a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hubo un personaje en la Biblia llamado Simón. En el libro de los Hechos nos relata que era un mago, que era muy famoso. Mucha gente lo seguía y admiraba sus actos de magia. Y era una persona que sabía controlar a la gente y sabía manipular a las personas. Pero empezó a haber un mover de Dios. Vino un predicador llamado Felipe, y donde estaba en la calle afuera, se juntaba la gente, y Dios empezaba a hacer milagros por su mano. La gente se empezaba a sanar, la gente empezaba a convertirse, la gente empezaba ahí a ver el mover de Dios en ese lugar. Venía Felipe y la gente se ponía las manos, la gente se sanaba, otros escuchaban la palabra, muchos se convertían. Entonces Simón fue impactado por el mensaje, por los milagros. Le movió las emociones a Simón. Dejó toda su magia, tal vez quemó sus libros, aparentemente se arrepintió, dejó todo lo que era su trabajo pecaminoso que estaba haciendo, dejó todo eso, hasta se bautizó. A los ojos de los apóstoles y a los ojos de Felipe, parecía un buen cristiano, parecía un buen salvo, pero llegó el momento en que salió lo que había en su corazón, cuando ofreció dinero para tener también el Espíritu Santo, y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que solamente fue una emoción pasajera por lo que estaba viendo, por lo que estaba presenciando, pero no tuvo un arrepentimiento. ¿Qué le pasó a Judas? Traicionó a Cristo por sus 30 monedas de plata. Cuando se dio cuenta de las graves consecuencias que había hecho sus actos y lo que había hecho, realmente le remordió su conciencia y realmente se dio cuenta de su maldad y realmente dejó las monedas de plata y todo,
pero su arrepentimiento solamente fue por causa del remordimiento, de la culpa, pero no fue más allá para realmente tener una tristeza según Dios. Así es que ten mucho cuidado con las emociones, porque no te van a llevar a una conversión real, ¿sí? Si tú muchas veces por el momento, por la situación, por lo canto que está muy bonito, no sé, empiezas a hacer votos, dices, Señor, de hoy en adelante, muchas personas, algunas que sufrieron un accidente, un amigo sufrió un accidente y estuvo a punto de morir y dijo, de hoy en adelante, como Dios me dio la vida, voy a dar testimonio de todo lo que Dios es. Y estaba muy emocionado. ¿Por qué? Porque fue un accidente mortal automovilístico y solamente fue una pierna la que se le destrozó, pero dijo eso y me sorprendió que dijo eso, le empecé a compartir, pero pasando los meses y todo, se le acabó la emoción. Pues no que ibas a dar testimonio, pues no que ibas a entregarte a Dios, porque fue la emoción del momento. ¿Sí me explico? Entonces, esos votos, esas promesas que haces cuando eres tocado, que hay quebranto, qué bueno que Dios te haya llevado a hacer eso, pero tienes que entender que eso no te va a ayudar si te estás guiando por esa emoción. Tiene que ser algo que perdure, tiene que ser algo que dé fruto, algo que continúes creyendo en Dios. Los llamados, ¿cuántos lugares que llaman al altar para cualquier cosa y pasan al frente? Qué bueno que la gente pasara al frente y realmente se arrepintiera de todo corazón. Yo no estoy en contra. Sin embargo, si tú lo esperas que algún día se haga para que tú realmente entregues tu vida al Señor, pues solamente puede ser una emoción. En la parábola del sembrador dice el Mateo 13:20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas aguan la palabra y se hace infructuosa. Nos está diciendo esta parábola que hay personas, sí, que sí son muy emocionadas por la palabra, fue sembrada, etcétera, les gustó la palabra, pero dice que no tiene raíz en sí, es de corta duración. ¿Por qué no tiene raíz? Porque se guió por emociones solamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba entre espinos esa palabra. Tropezó por al venir la aflicción, la dificultad, porque cuando viene la aflicción y la dificultad, ¿qué sucede? Ya no tenemos la misma emoción que tenemos aquí en el culto. Ya no experimentamos esa paz, esa presencia de Dios. No, estás ahí en la dificultad, en la enfermedad, te corrieron de tu trabajo, estás sin dinero. Allá afuera en la calle es donde vas a sentir emociones contrarias a lo que estamos padeciendo hoy, a lo que estamos disfrutando hoy aquí. Entonces, allá donde experimentas aquellas emociones contrarias, es donde se va a demostrar si realmente estás caminando con Cristo, obedeciendo su palabra. No aquí donde hay un bonito culto emocional. Qué bueno que Dios nos visite con esto, pero no es la base de tu cristianismo. Ahora, quedando claro esto, tenemos que entender cuál va a ser vamos a decir, en qué vas a basar tu vida de hoy en adelante. Por ejemplo, una persona que no conoce a Dios, una persona que es pecador, no controla sus emociones. Porque él, todo lo que es su vida y en sus acciones, se basa en sus emociones, en sus impulsos, en sus deseos, en sus concupiscencias. Nada más. Por ejemplo, una persona que no tiene temor de Dios, simplemente tiene un deseo sexual, tiene la emoción del enamoramiento de una pareja que no es su esposa. ¿Qué va a hacer? Va a adulterar, porque se va a guiar solamente por el impulso de la emoción.
Si tiene ira porque le cerraron el paso en la calle, en el tráfico, y está muy enojado, ¿verdad? Y luego se baja y empieza a hacer su circo, empieza a hacer su ira, empieza a golpear ahí al otro coche y le dice que se baje, que vente, vente, vamos a pelear. ¿Qué? Se mueve nada más por lo que siente. No tiene ningún raciocinio en lo que está haciendo. ¿Sí? Si le hacen algo, alguna cosa de injusticia, no razona que el rencor le va a traer problemas, porque le hicieron una injusticia, no perdona, busca siempre desquitarse. En otras palabras, si tú te guías como una persona que no conoces a Dios, que no tienes temor de Dios, tú siempre te vas a guiar por tus emociones, va a ser lo que sientas en el momento, vas a hacerlo. Y finalmente te va a traer graves consecuencias con Dios, con tus semejantes, con tus compañeros, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Vas a tener graves consecuencias, obviamente. Ahora, el otro lado es el cristiano, el que ama a Dios. ¿Tenemos emociones? Sí. ¿Tenemos deseos de ira? Sí los tenemos. ¿Tenemos tentaciones sexuales? Sí las tenemos. ¿Tenemos deseos de enojarnos? Celos, todo eso, sí los tenemos esos deseos, pero el cristiano sabe controlar sus emociones por la razón, porque entiende que hay un Dios que nos ve. Sabe controlar su cuerpo y sus apetitos por la razón, porque no quiere ofender a Dios. Y sí, el cuerpo me está pidiendo, mis emociones, mi cerebro me está pidiendo que le guarde rencor, que me desquite, que realmente responda de la misma manera. Mal con mal, pero como dependo de Dios, busco ayuda de Dios, porque no quiero que esas emociones me lleven al pecado, entonces se mueve por la razón y no por las emociones. Y eso no lo vas a poder hacer muchas veces en tus fuerzas. Tú necesitas depender de Dios, depender del Espíritu Santo para que puedas realmente controlar esas emociones que te pueden llevar al pecado. No como lo hizo el rey David cuando se quedó en el terrado de su casa mientras estaba la guerra. Y la ociosidad y todo lo que tú quieras estaba ahí. Y el rey David tuvo el deseo, tuvo la emoción, tuvo el exaltamiento de ver a una mujer hermosa que estaba ahí bañándose, que la vio desde arriba. No dependió de Dios. Dejó que esos sentimientos se hicieran cada vez más grandes, dejó que sus pensamientos inundaran su cerebro, dejó que su cuerpo sintiera todas esas emociones sexuales, todos esos deseos sexuales. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó llamar a la mujer y cometió adulterio, una tragedia que cometió para él y para su familia, una tragedia. Mandó matar al esposo, lo emborrachó, y sucedieron una serie de cosas horribles en su vida. Y de ahí tuvo consecuencias terribles con sus hijos, que ya no pudo controlar a su familia, a sus hijos, por el mal ejemplo que había dado. Y así hay numerosos ejemplos de personajes que no se controlaron sus emociones, que no razonaron con sus emociones. ¿Qué hizo Saúl cuando realmente no obedeció a la palabra de Dios? Y se le dijo que tenía que obedecer, de acabar con esa nación que era perversa y que era una nación que iba a traer un mal ejemplo, iba a traer pecado y destrucción a todo. Acábalos. Pero no obedeció como lo dijo Samuel. Por el remordimiento, por la exaltación de la culpa. Samuel, dame otra oportunidad, ahí va detrás de él, ora por mí, por favor. Ya descontrolado, ya sin razón. Después, ruegos inútiles ante Samuel. El primer hombre, Adán y Eva, pecaron contra Dios, hicieron lo que no debían, cayeron en sus emociones frente a la serpiente, y en esa culpabilidad y remordimiento, en vez de acercarse a Dios para arreglarse con aquel que los creó, se escondieron. No razonaron sus emociones. ¿Y qué pasó? Trajo graves consecuencias. En la actualidad lo podemos ver
en todos lados. Cómo hay consecuencias cuando la gente no controla sus emociones. Y lo podemos ver en el mundo de los famosos, en el mundo de la historia. Por ejemplo, muy conocido el caso del actor Will Smith de Hollywood, un actor muy reconocido. Era la presentación de los Óscares. El presentador hizo una broma de su esposa, tú conoces la noticia. ¿Y qué fue lo que hizo este actor? Con su ira, no controló su ira, se levantó y le dio una bofetada al presentador. ¿Oíste la noticia? Bueno, vemos cómo le trajo unas consecuencias terribles, lo expulsaron de la academia y todo eso. En la historia, Adolfo Hitler, un hombre que tenía una rabia, una ira contra los judíos, se creía superior a todos. No tuvo control de sus emociones. Su frustración y su ira lo manifestaron de tal forma que cuando gobernó Alemania en la Segunda Guerra Mundial, mató a millones y millones de personas. Finalmente, no le quedó otra más que suicidarse. Entonces, viven según la carne, viven según el mundo, viven según sus emociones. Es lo que hace un pecador. Dios te ha llamado a ti a que no actúes de la misma manera, como ellos lo hacen. Que realmente dependas del Espíritu Santo para no caer en lo mismo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, no vivas conforme a los deseos de tu cuerpo. No vivas conforme a los deseos que te indicta tu cuerpo. ¿Sí? Tienes que realmente hacerlas morir por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Dependiendo de Dios, pidiendo su ayuda, porque realmente es la única manera. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí? O sea, si tú dependes de Dios, le pides su ayuda y tienes fe en Él, Él te va a ayudar a controlar tus emociones. Los deseos de la carne van a disminuir y los del Espíritu, que son aquellos deseos o emociones que te llevan a la compasión, a la misericordia, a buscar a Dios, que te llevan a leer tu Biblia, emociones de gozo, de alegría, de paz, van a venir de parte de Dios. ¿Cómo debes actuar para que no seas una persona que viene solamente por una llamarada, por un momento, tu arrepentimiento y se acabó? ¿Cuántas veces te ha pasado que le pides a Dios tu salvación, tu arrepentimiento y no duras? Lo que debes actuar, número 1, la obediencia a Dios antes que las emociones. La Biblia está inundada de pasajes que nos hablan de la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién es el que Jesús? ¿De quién es el autor de la salvación? ¿A quién le da la salvación Jesús? A todos los que le obedecen. A todos los que le obedecen. ¿De acuerdo? Así es que tú necesitas aprender a obedecer lo que tienes entendido de la palabra de Dios. Tienes que perseverar en buscar a Dios, porque no siempre vas a sentir bonito. Tú tienes que perseverar, o sea, esforzarte para buscar a Dios, para orar, para pedir ayuda de Dios, para leer tu Biblia, para venir a las reuniones, ¿sí?
para estar en comunicación con Dios, pidiéndole la gracia a Dios. Tienes que empezar a perseverar, sientas bien o sientas mal, te sientas triste o te sientas feliz, te sientas angustiado, te sientas realmente frustrado, como te sientas. Tienes que depender de Dios y no desmayar ante la tentación. No desmayar ante la tentación. ¿Qué significa? Que sí, se siente muy atractiva la tentación, pero no debes de desmayar. Tienes promesa. Si alguna persona se siente muy tentada, ¿sí? Dice Jesús que Él también fue tentado conforme a nuestras debilidades y Él también padeció lo mismo y Él nos puede ayudar porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades. Dices, es que yo estoy buscando a Dios, qué bueno que lo estás buscando, pero entiende que Él, si tú eres sincero, serio, quieres buscar tu arrepentimiento, etcétera, Él se compadece porque sabe lo que estás pasando. Y si tú eres serio para no pecar, Él te va a ayudar en tus debilidades. El mismo Espíritu de Dios nos da el poder para distinguir esas emociones que nos ayudan, algunas a crecer en nuestra vida cristiana, ¿sí? Pero algunas que tenemos que controlar, que tenemos que realmente tener dominio. Dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio es la disciplina, es el saber controlar tus emociones, ¿sí? Eso te lo da el Espíritu de Dios y te lo da Dios. A todo cristiano Dios nos ha dado ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, pero tienes que buscarlo, tienes que tener. Vamos a pasar a otra parte del estudio. Ahora en tu vida normal, ¿cómo controlar esas emociones? ¿Cómo controlar tus emociones en tu vida diaria? ¿Qué emociones podemos nosotros experimentar? Todos podemos experimentar, por ejemplo, el remordimiento. Tu conciencia te acusa. Si realmente has cometido pecado, porque no estás entregado a Cristo y estás practicando un pecado, tu conciencia te va a acusar. Y debes entender que si es un pecado claro, que ya se te ha marcado, que ya lo sabes que está mal, como mentir, robar, pecados sexuales de inmoralidad sexual, pecados que te llevan a maldecir a tu esposa, a tus hijos, a gritarles, a golpear, a actuar de una forma soberbia y humillante. Son pecados claros que si tu conciencia te lo está marcando, es Dios que te está diciendo que te arrepientas y que lo busques. Definitivamente. Pero algunas veces como cristianos que caminamos con Dios, sentimos culpa a veces sin razón o un sentimiento a veces que no entendemos por qué viene esa falta de paz, ¿sí? Y te examinas, lo que debe ser examinarte a ti mismo. Bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy mal? ¿Por qué me siento? No tengo paz, no tengo esa paz, tranquilidad, me siento ansioso, me siento culpable, me siento con remordimiento de algo que no entiendo y ha pasado muchas veces. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice la palabra que tienes que aprender a descargar toda tu ansiedad sobre Él. Tienes que venir a Jesús. Tienes que aprender a humillarte ante Él. Tienes que aprender a quitarte toda esa ansiedad, todo ese estrés, toda esa frustración que tú tienes. Y por eso podemos también experimentar, ¿cuántas veces experimentas frustración? ¿Qué es la frustración? Es el sentimiento que se produce
cuando una persona no logra alcanzar el deseo planeado para satisfacer una necesidad. En este escenario, el individuo reacciona emocionalmente manifestando rabia, ira, malestar, ansiedad y desesperación. Muchas veces, cuando ya llegaste a la tercera edad, ya estás grande, ya tu cuerpo ya no te responde como cuando eras joven. ¿Y qué sucede? Ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes. Ya te salen mal las cosas, tu cuerpo ya está muy debilitado, estás enfermo, estás imposibilitado de tus extremidades, ya no puedes hacer. ¿Qué sucede? Tiene frustración. Y eso te da realmente un sentimiento de desesperación, de malestar, de ansiedad. ¿Sí? Hay ciertos temperamentos en las personas que les gusta realmente ser muy perfeccionista en todo. Y deben lidiar con la frustración porque muchas veces no van a lograr a tener todo realmente con el orden que quieren tener, como les gustaría, y eso puede provocarles mucha frustración y desesperación. ¿Sí? La Biblia dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí está lo que necesitas. Lo que necesitamos todos en esos momentos, la paz de Dios. La paz de Dios, no del hombre, no del doctor, no del esposo, no, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que tú necesitas. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nos está hablando que necesitas aprender a descargar toda tu ansiedad sobre Él y con la fe y con la plena seguridad de que ya depositaste esa carga delante de Él y no te quedes con nada. Otro sentimiento es la ira, por ejemplo. Hay personas de carácter muy colérico, de temperamento muy colérico, muy fácilmente, y así nacieron con ese temperamento muy fuerte, fácilmente tendían a explotar. Cuando eran impíos los llevó a hacer pecados, ese temperamento los llevó a cometer todo tipo de pleitos, todo tipo de pecado, rencor. Y ahora de cristiano pues está controlado en cierta manera, pero esa emoción te va a acompañar. Y cuando muchas veces eres amenazado, el vecino te trató injustamente, te aventó la basura ahí en tu casa, te está molestando todos los días, ¿sí? En el trabajo te están solamente burlándose de ti todos los días está ahí sobres de ti. Tratos injustos, muy duros, muy fuertes. Y la emoción normal puede ser que te lleve a un sentimiento de ira, pero eso no debe de afectar ni te debe llevar a cometer pecado, porque eso puede afectar no solamente cometer pecado, te puede llevar también a afectar tu salud física, a afectar tus relaciones en el trabajo y en tu familia también, con tu esposa, con tus hijos. Te va a deteriorar toda esa relación con ellos. En Santiago 1:19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjate lo que dice. Tienes que ser tardo para airarse, o sea, no tienes que darle rienda a ese sentimiento. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No debes dejar de llevarte por la ira. Una vez,
cuando Jesús lo golpearon, lo iban a crucificar y lo golpearon y lo cachetearon y le dijo, ¿por qué me golpeas? Pero no estaba pecando, simplemente era la emoción de la ira en ese momento que fue controlada por él y no pecó. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa? No lleves a pecado, no lleves a hablar de tal manera que lastimes a tu esposa, a tus hijos. ¿Sí? No lleves a lastimar esa relación que tienes en tu familia o con tus compañeros de trabajo. No lleves a hablar realmente de una forma, no. Pide mucho que Dios, el Espíritu en ese momento, te dé esa gracia para ser tardo, para airarte, para traerte la calma y la paz que necesitas en ese momento y no cometer el pecado. Debes de aprender a perdonar. El miedo, todos sentimos miedo, temor, como te decía hace rato, una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable, por el peligro, por una enfermedad. Y muchas veces vienen miedos supuestos, por suposiciones, que ni siquiera han pasado, ni siquiera van a pasar. Oye, vamos a viajar, pero tengo miedo que me vayan a asaltar por ahí, tengo miedo que la delincuencia me vaya a secuestrar. Es normal, hay mucha violencia en todas las carreteras. ¿Cómo no? Podemos tener miedo. Tengo miedo de que esta enfermedad se vaya a convertir en cáncer y vaya a morir. Puedes tener miedo, pero de hecho es una función biológica para protegernos de las amenazas, para la supervivencia. Cuando sentimos miedo, nuestro cerebro se activan ciertas hormonas como la adrenalina, el cortisol. Nuestro ritmo cardíaco empieza a aumentar, pum, pum. La presión arterial, la respiración, la tensión interna de nuestro cuerpo se empieza a afectarse. Y todo biológicamente de tu cuerpo empieza a alterarse por el miedo. ¿Sí? Pero Dios, que conoce nuestras emociones, en la Biblia nos habla numerosa palabra acerca del miedo. Por ejemplo, ¿tú sabías que la expresión no temas es una de las más repetidas en la Biblia para que puedas vencer el miedo? No temas, son 143 veces que aparece en la Biblia. No temas. Pero hay otras formas, como no tengas miedo, o por ejemplo no desmayes, también viene en la Biblia, o ten ánimo, también lo puedes encontrar en la Escritura, que vienen en la Biblia. En Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, no temas, empieza con esa frase, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pues si mi Señor tiene las llaves de la muerte, ¿sí? Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y estás valiente, y lo dice, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En cualquier lugar donde vayas, Dios va a estar contigo. En Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Debes de ser prudente, no andar en lugares peligrosos. Pero si ya andas así, no temas, porque aun cuando haya mucha maldad, delincuencia, violencia afuera, dice que Él va a estar contigo. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, para cada emoción hay palabra. Para cada emoción hay palabra que tú necesitas aplicar en tu vida diaria,
ya sea para no caer en pecado, ya sea para buscar a Dios, ya sea para atravesar esos momentos difíciles que tenemos que enfrentar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en la escuela. Siempre vamos a tener muchas emociones. Está la ansiedad, el querer resolver todo en un periodo corto de tiempo. Quiero acabar, resolver las cosas y me da mucha ansiedad porque está fuera de tu control. La ansiedad es cuando no tienes control de las cosas y tú quieres resolverlas por tus fuerzas. Y Dios te enseña que deposites tu ansiedad en Él porque tú no tienes control de las cosas que están pasando. Tú no tienes control de la vida de tu familiar que está en el hospital más que la oración, que Él es el que tiene control. Tú no tienes control porque no estás realmente en la capacidad de solucionarlo en tus manos. ¿Qué es lo que viene? La ansiedad. La ansiedad. Y la Biblia habla de la ansiedad. La Biblia te dice, sí, que deposites tu ansiedad en Él. Y que la paz de Dios es la que te va a dar a entender que Él es el que tiene las llaves de la muerte, que Él es el que decide las cosas y Él tiene el mejor bien para todos. Él es el que debemos de confiar plenamente. Finalmente, tienes que comprender que las emociones no te van a salvar. A veces vienen de parte de Dios y hay veces que son buenas, hay veces que puedes sentirte algún tipo de tristeza, de alegría, de paz, a veces que te las puede dar Dios, pero no debes de basarte en eso, porque no producirán un verdadero arrepentimiento si no hay fe, si no hay obediencia, si no hay perseverancia. No esperes caer al piso, no esperes el día que va a venir una visitación, que vas a estar ahí llorando toda la noche. Dios quiere frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. Dios quiere obediencia en tu vida. Dios quiere que ames a Dios, sientas o no sientas. El verdadero arrepentimiento trae un cambio profundo, radical en tu vida y duradero. La obediencia es con fe. Como Abraham, que se le llamó para ir a un lugar que no sabía, creyó y obedeció y se movió. De la misma manera tú debes de obedecer. Si no has sido salvo, es que no has sido obediente. Y hermano, las emociones son normales. Dios nos creó como seres emocionales, pero tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo. Tenemos a nuestra disposición sus promesas, su palabra, la oportunidad de estar con Dios, de orar, de acercarnos a Él, de entender y recordar su palabra. Cuando te sientas airado, con culpa, con miedo, frustrado, dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. La semana pasada veíamos, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Venid a mí, venid a mí. Si estás cargado, si estás trabajado, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Vamos a orar. ¿Cuánto necesitamos, Señor, ser dirigidos por tu Espíritu, Padre? ¿Cuánto necesitamos controlar nuestros sentimientos, Señor? Somos inmaduros en esto, Padre. Muchas veces fallamos porque nos dejamos guiar por la emoción. Pero hoy queremos, Señor, aprender que tú nos enseñas, Padre, que nos puedes ayudar en cada tentación, en cada dificultad, en cada emoción de nuestro cuerpo, Padre. Te damos gracias por los momentos de paz y de alegría
Gracias, Padre amado, por el ánimo que muchas veces nos das en la mañana, Padre. Gracias por esas emociones. Pero que mi fe no falte, Señor, que nuestra fe no falte en la dificultad. Que nuestra fe no falte en la tentación, Señor. Que nuestra fe no falte en el conflicto, Padre, que tenemos. Te necesitamos en cada momento, Señor. Y yo te pido, Señor, que el que busca ser salvo, Señor, pueda entender que el sentimiento, Señor, no es suficiente, no es lo único que se necesita, Señor, la obediencia y dar fruto, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.